Radio Bit, difundiendo un mensaje de aliento. Mi hermano José Antonio, te mando un abrazo fraterno. Dios te bendiga mucho, mi hermano José Antonio, entrañable hermano, amigo, diácono de nuestra iglesia bueno, director nacional de varones saliente recientemente, pero que fue una gran bendición. Tenemos unas preguntas, mi hermano José Antonio. Dentro de esa primera pregunta que te vamos a hacer, vienen algunas por ahí, unas agregadas. ¿Qué significó para usted, estimado hermano, ser pastor de varones? ¿Y de qué manera personal te impactó ser pastor varonil? ¿Tu vida tuvo algún cambio significativo a raíz de esa labor desempeñada? Sí, por supuesto, hermano, que es muy significativo asumir el rol de director de varones, porque lo que tienes que proyectar como un líder, y en este caso líder nacional, es que no sea una fachada lo que muestres, una fachada de lo que pretende ser, sino que tu vida personal a nivel espiritual tiene que ser un reflejo de lo que tú muestras ante el liderazgo y en este caso ante los varones de la iglesia. Hay sí, por supuesto, un cambio muy significativo en mi vida, porque asumir ese tipo de liderazgo y sobre todo el liderazgo de varón, tienes que estar preparado, no solamente físicamente ni mentalmente, tienes que estar preparado espiritualmente para poder asumir ese liderazgo. Si no hay una preparación, si no hay un cambio significativo en tu vida espiritual, el liderazgo que tú ejerces no va a tener ningún impacto en la vida de los demás. Bien, excelente, muy bien. Y creo que dentro de ese desafío, el reto que el Señor nos pone a través de esos trabajos que confiere a nuestra vida, ¿con qué expectativa llegaste a ese cargo, mi hermano? Y cuando asumiste ese cargo, ¿cuáles fueron aquellas ideas que había en tu mente, en tu corazón, que había en tu espíritu? ¿Cuál fue ese sentimiento en esa primera interacción que tuviste con aquel grupo de hermanos, posiblemente a nivel nacional o a nivel distrital, ya siendo pastor varonil nacional? Sí, realmente, digo, para ser muy sincero, yo no traía muchas expectativas en cuanto a liderazgo. Todos sabemos que históricamente la sociedad varonil es una sociedad que se ha movilizado muy poco, sobre todo si tú lo comparas con la sociedad femenil, que es una sociedad muy animada, muy trabajadora, muy comprometida, y a diferencia de la sociedad varonil, nos cuesta un poquito de trabajo poder organizarnos y motivarnos por circunstancias diversas. Entonces, acá en mi caso, yo traía muy pocas expectativas, pero poco a poco el Señor me fue mostrando cuál era el camino, el Señor me fue dando sabiduría y el Señor me fue guiando en el proceso de asumirme como líder nacional. El sentimiento en mi primera interacción con los hermanos fue algo muy hermoso, muy bonito, pero sobre todo de muchos nervios. Yo fui nombrado, yo recuerdo que me invitaron a través de vía telefónica, recibí una llamada del Consejo Ejecutivo, donde me hacían la invitación para asumir el cargo de liderazgo nacional de varones, y yo lo que les dije es que me permitieran unos días para reflexionar sobre esa importante promoción. Y lo que hice fue pues ponerlo en manos de Dios, lo platiqué con la familia, lo platiqué con mi esposa, y después de un día o dos ya hablé con el Consejo Ejecutivo y les dije que sí. Entonces,
Yo asumí en octubre y en diciembre ya era la reunión nacional de líderes distritales. Entonces tenía que recibirlos yo en Cuernavaca. Y fue un sentimiento como de nervios, como de miedo, como de impacto, pero gracias a Dios, los hermanos directores distritales en ese momento me mostraron mucho su apoyo, se pusieron a la disposición. Dios tocó los corazones de cada uno de nosotros. Y bueno, ese fue el primer impacto que tuve con los hermanos, sobre todo con los líderes distritales. Y gracias a Dios, poco a poco me fui más o menos encaminando a lo que tendría que hacer en ese liderazgo. Muy bien. Me llamó la atención esa parte que mencionas, mi hermano José Antonio, ese llamado de nuestra directiva nacional, de nuestros hermanos que nos dirigen a nivel nacional, del Ejecutivo, pero siendo sinceros, es un llamado de Dios a tu vida para trabajar en esa obra. Y dentro de ese llamado, dentro de ese reto, dentro de ese desafío, ¿qué realidades enfrentaste al inicio de tu ministerio? ¿Y cuál fue aquella realidad contrapuesta con aquellas expectativas que tenías antes de interactuar? ¿Alguna dificultad, alguna traba, apoyo, algunas cosas que de repente nos hacen, como dices tú, nos hacen poner más nerviosos? Nos empieza a entrar quizás un poco de miedo cuando dices tú, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué piensas de esa realidad cuando enfrentaste ese inicio de ese ministerio que Dios te confirió, hermano? Sí, por supuesto. Si hubiera yo pensado en el sentido humano, en ese momento hubiera dicho, oh, wow, qué oportunidad. Sí, hermano, anóteme, ¿no? Pero quería yo primero estar seguro si Dios estaba efectivamente promoviendo, ¿no? Que tomara yo ese liderazgo. Y gracias a Dios, ya en el momento en que lo pude confirmar con Dios, de que sí era de parte de él y de que él estaba usando a nuestros líderes para que yo pudiera estar al frente de ese liderazgo. Ya cuando yo estuve seguro que sí el llamado venía de Dios, entonces efectivamente le dije que sí. Ahora, ¿cuáles fueron las ideas en mi mente y en mi corazón y en el espíritu que yo tenía en ese momento? Pues era que me enfrentaba a, a una sociedad, sobre todo la sociedad varonil, que no estaba muy bien organizada. ¿En qué sentido? Eso es a nivel local de la iglesia. Yo, unos años después de que me bauticé, fui nombrado director local de varones. Yo no sabía qué hacer y nunca supe qué hacer en ese cargo. Y pasaron los 2 años y hicimos realmente muy poco. No había motivación, no había compromiso y, y pues lo que estaba pasando es que no estábamos muy bien organizados. ¿Por qué? Porque en la sociedad varonil tenemos líderes de distinta índole. Tenemos diáconos, tenemos ministros, tenemos pastores, tenemos copastores que ya están comprometidos en algún liderazgo o en alguna obra dentro de la iglesia. Entonces, cuando tú llamas a los varones que comúnmente están en el ministerio, están apoyando al pastor, son predicadores, y los llamas a una reunión de varones, los temas que se tocan ahí son temas generales. Es decir, son temas como la oración, como el ayuno, como el estudio bíblico, como todos los temas que se tocan en la iglesia. Ahora, no es que sea malo que esos temas sean tocados dentro de la sociedad varonil. El problema es que a los temas no les dan un enfoque varonil. Es decir, si vamos a hablar de la oración en la reunión de varones, vamos a hablar de la oración desde el enfoque del varón dentro de la iglesia. Si vamos a hablar de evangelismo, que es un tema general para toda la iglesia, vamos a hablar del evangelismo
pero desde el punto de vista del varón de la iglesia, es decir, cómo vamos a evangelizar. Las mujeres son más comprometidas en ese ministerio porque son más fáciles de relacionarse con otras mujeres. Y entonces, ¿cómo se comparte el evangelio? Los varones no tenemos esa forma de relacionarnos. Entonces, en las reuniones de varones debe de haber enfoques masculinos. ¿Cómo me comporto yo desde mi masculinidad como un cristiano que ha entregado su vida y su corazón al Señor, ¿no? Deben de haber muchos cambios. Por ejemplo, no solamente decir, bueno, yo soy varón y antes tomaba y ya no tomo, decía malas palabras y ahora ya no las digo, me comportaba así y ahora no me comporto así, sino qué cambios hay dentro de tu masculinidad, cómo te relacionas ahora que eres un cristiano con los niños, cuál es tu relación ahora, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? Y veo, por ejemplo, que nuestra sociedad, sobre todo la mexicana, es una sociedad machista y muchas de esas costumbres que traemos como sociedad las tenemos también dentro de la iglesia, dentro de la congregación, ¿no? No quisiera decir que los varones dentro de la iglesia somos misóginos, pero pareciera a veces, ¿no? Como que rechazamos a las mujeres o como que desconfiamos de ella, sobre todo cuando hacemos interpretaciones literalistas y sacadas del contexto dentro de la Biblia. Radio Bit, difundiendo un mensaje de aliento.